Página 53. La apropiación, Luis Reigadas, 2008. Destejiendo las redes de la desigualdad. Capítulo 1. La apropiación-expropiación, un enfoque procesual de la desigualdad. 1.2. Producción social de individuos desiguales. Todos somos iguales. Solo que hay algunos más iguales que otros. Dicho mexicano. La experiencia categorialmente diferenciada en un ámbito dado produce diferencias en las capacidades e inclinaciones individuales y las relaciones sociales, que se transfieren a otros ámbitos y provocan en ellos desempeños diferenciales, y por tanto retribuciones desiguales. Gran parte de lo que los observadores y participantes interpretan como diferencias individuales innatas de capacidad se debe, en realidad, a una experiencia categorialmente organizada. Charles Tilly, La desigualdad persistente, 2000, 98. La desigualdad es un fenómeno que ocurre en varios niveles, desde las diferencias entre las personas hasta las grandes asimetrías globales. Analizaré en este apartado 3 planos de la desigualdad, cada uno de los cuales tiene que ver con un aspecto del poder. 1. El individual, que se refiere a las distintas capacidades de los agentes. 2. El relacional, que se manifiesta en las interacciones asimétricas dentro de instituciones y campos sociales. Y 3. El estructural, que apunta hacia la cristalización de las desigualdades en los estados nacionales. Para la consideración de estos niveles de la desigualdad me inspiro en la idea de Eric Wolf. Wolf considera 4 dimensiones del poder. 1. Las capacidades y potencialidades individuales. 2. La que se da en las relaciones e interacciones entre personas, cómo ego influye en alter. 3. El poder táctico u organizacional, que cristaliza en los arreglos institucionales en distintos campos o escenarios. Y 4. La estructural, que organiza las relaciones entre los distintos escenarios y campos y especifica la dirección de los grandes flujos de energía social. Wolf, 2001. En este caso, yo he reunido la segunda y la tercera dimensiones del poder de Wolf en una sola, que considera las interacciones que se producen en los campos sociales y las instituciones. Asimismo, separé la dimensión estructural en 2 ámbitos, el del Estado-nación y el de la sociedad global. En el mundo contemporáneo puede distinguirse un cuarto nivel, el del poder global, que será analizado en el capítulo 3. Los diferentes niveles se encuentran relacionados entre sí, pero cada uno de ellos tiene connotaciones específicas que es conveniente distinguir. El primer nivel es el de las capacidades y potencialidades individuales. Si el poder es una relación social, Weber, 1996, 1922, Lucas, 1974, este primer nivel no corresponde en sentido estricto a una forma de poder, sino a las características de los individuos y al control que tienen sobre ciertos recursos, pero es fundamental para la dinámica de las relaciones de poder que se establecen en los otros niveles y, a la vez, es un producto de ellas. Adams, 1983. Dicho de otro modo, los diversos atributos personales pueden generar desigualdades, pero esa potencialidad solo se hará efectiva en el marco de relaciones de poder que trascienden el ámbito estrictamente individual. La mayor parte de los estudios sobre desigualdad se enfoca en el plano individual, es decir, se centra en el análisis de la distribución de los diferentes atributos entre las personas. Esta perspectiva, si bien tiene serias limitaciones que discutiré más adelante, tiene la ventaja de poner de relieve algunos factores que inciden en los resultados desiguales que los individuos alcanzan en un contexto social dado. También es importante porque destaca la agencia del sujeto frente a las redes de la desigualdad. La capacidad que tiene un agente para apropiarse de una porción de la riqueza que se produce y circula en la sociedad depende de muchos factores, algunos son externos a las personas y otros son inseparables de ellas.
Los externos se refieren a la posesión de recursos que permiten producir o extraer más riquezas del entorno, utensilios, herramientas, maquinaria, medios de transporte, locales, dinero para adquirir estos recursos, etc. Entre los internos están la propia capacidad de trabajo, en cantidad, calidad y grado de complejidad, los conocimientos, la creatividad y la inteligencia. No me detengo demasiado en estos factores porque han sido ampliamente estudiados, y los economistas han mostrado cómo la posesión de alguno de estos recursos o de alguna combinación de ellos permite a los agentes obtener un ingreso o derivar algún beneficio. En muchas sociedades premodernas la capacidad física de trabajo fue un factor importante, pero los conocimientos también influyeron. En la actualidad los conocimientos y la creatividad desempeñan un papel fundamental para la remuneración de los trabajadores y empleados, mientras que la habilidad manual cada vez es menos valorada, en particular si no está asociada a la creatividad y al conocimiento. Con el tiempo, los recursos externos también han adquirido mayor importancia. Antes se requerían solo herramientas muy simples que eran una prolongación del cuerpo humano, ahora se utilizan máquinas e instrumentos complejos que multiplican y diversifican las posibilidades productivas. Esto indica que las capacidades de apropiación de los individuos cada vez dependen más del contexto social. Hace siglos bastaban las habilidades aprendidas en el seno de la familia y de los grupos de parentesco y unas cuantas herramientas simples. Hoy se requiere de formación especializada que se adquiere en instituciones educativas o laborales y recursos materiales cada vez más complejos, que en ocasiones involucran diversas obras de infraestructura. Las diferencias en cuanto al tipo, la cantidad y la calidad de los recursos externos poseídos por los individuos tienen una incidencia central en los niveles de desigualdad. Sin embargo, los recursos interiorizados también son decisivos, por un lado, porque es más difícil ser despojado de ellos y, por otro, porque de ellos dependen las capacidades de uso y aprovechamiento de los recursos externos. Un recurso externo puede incrementar rápidamente la apropiación de riquezas, pero en el mediano y largo plazo los recursos interiorizados pueden ser más importantes, porque aumentan las posibilidades de retención de las riquezas y la reproducción de las capacidades de apropiación. De ahí que muchos estudiosos sugieran que para combatir la pobreza hay que incrementar las capacidades de los individuos y no solo distribuir bienes. Claro que lo inverso también es cierto, las capacidades interiorizadas difícilmente florecerán si no se cuenta con bienes primarios básicos para la subsistencia y el trabajo o con la infraestructura institucional y material adecuadas. Rawls, 1997, 1971, Sen, 1999. Otra ventaja de los recursos interiorizables es que reducen la dependencia con respecto al proveedor al fortalecer las capacidades del receptor. Esto no sucede con la ayuda material, en donde la mano que da siempre está arriba de la que recibe, como dice el dicho africano. También es más difícil que su distribución se preste a algún tipo de manipulación que los desvíe de los beneficiarios a quienes están destinados, en particular cuando toman la forma de un servicio que tiene que ser utilizado al momento de la entrega, servicios educativos, capacitación, servicios de salud. En cambio, los recursos en especie, dinero, alimentos, medicinas, ropa, materiales, pueden ser desviados, vendidos, canjeados y acaparados. En la capacidad individual para acceder a las riquezas sociales intervienen otros factores, menos conocidos o más difíciles de evaluar o cuantificar, pero que también resultan decisivos. Entre ellos se pueden mencionar el capital cultural, las credenciales, el estatus, la etnia, la edad, el género y otros atributos individuales. El capital cultural. Pierre Bourdieu acuñó el concepto de capital cultural para mostrar la trascendencia que tienen los aspectos simbólicos en la construcción de las diferencias entre las clases sociales. Este capital cultural puede ser material u objetivado, obras de arte, objetos, artefactos,
pero también puede ser subjetivo, adquirido por los individuos a lo largo de muchos años de socialización e incorporado en sus esquemas de percepción y pensamiento, incluso en las maneras de usar y mover su cuerpo, en las maneras de hablar y de escribir. Muchos de los dispositivos más sutiles y, a la vez, más ominosos de la desigualdad tienen que ver con las diferencias en capital cultural subjetivo. Sutiles porque aparentan ser habilidades que merecen recompensa, cuando en realidad son, en gran parte, resultado de inequidades previas y ominosos, porque son diferencias que se llevan inscriptas en el cuerpo, como estigmas de clase, de género o de etnia. Antes poco analizadas, hoy los estudiosos reconocen que las asimetrías en la distribución del capital cultural son cruciales y se entrelazan con las otras desigualdades. Las credenciales. No solo cuentan las capacidades de los individuos, también la certificación de que las poseen. En particular las credenciales escolares son tomadas en cuenta para la remuneración de los empleados, pero cada oficio y profesión cuenta con mecanismos de certificación específicos y con ritos de paso para reconocer a sus miembros y establecer gradaciones entre ellos. Puede haber discrepancias entre las capacidades reales y las capacidades certificadas, diferencias que pueden derivar de errores en los mecanismos de certificación o, con mayor frecuencia, de exclusión, discriminación o favoritismo con los que operan. El estatus. El prestigio social, además de ser un bien preciado desigualmente distribuido, es fuente de nuevas desigualdades, ya que el acceso diferencial a muchos recursos se encuentra asociado a las distinciones de estatus. Esto es evidente en las sociedades organizadas en torno a castas, estamentos o grupos étnicos, pero sigue siendo importante en sociedades abiertas o democráticas, en donde las gradaciones de estatus se reconstruyen en torno a otros criterios, algunos explícitos como los méritos escolares, los ingresos, la religión o la nacionalidad, y otros más soterrados y cotidianos, pero no por ello menos eficientes, como el acento al hablar, la manera de escribir, el estilo de vida y el consumo cultural. Para Collins, la educación está ligada al estatus, es una pseudoetnicidad, en tanto que involucra la imposición de una cultura étnica o de clase. Murphy, 1988, 12-13. La etnia. Desde hace mucho tiempo y hasta la actualidad, muchas desigualdades se han construido en base a argumentos étnicos y raciales. Sociedades que son bastante igualitarias en otras dimensiones pueden ser, sin embargo, tremendamente asimétricas con respecto a personas que no pertenecen al mismo grupo étnico que los sectores hegemónicos. A pesar de que las constituciones de casi todos los países prohíben expresamente cualquier discriminación étnica, esta sigue ocurriendo en la práctica, no solo por parte de quienes expresan posiciones racistas, sino también de la gran mayoría de la población que, en forma consciente o inconsciente, asocia las distinciones étnicas con otras formas de clasificación social y con el tipo de tareas y recompensas que son frecuentes para esas clasificaciones. Así, las características étnicas son también un rasgo que incide sobre las posibilidades de apropiación de los individuos. La edad. Entre las distinciones sociales más añejas se encuentra la edad. Desde tiempos inmemoriales la edad ha servido de base para la asignación del estatus y, hasta la fecha, muchas cargas y beneficios se distribuyen de acuerdo con la edad. Los profundos cambios demográficos del último siglo han planteado serios dilemas para la repartición del trabajo o los ingresos a lo largo de diferentes etapas de la vida, como lo demuestran los altos índices de desempleo entre los jóvenes europeos o la insuficiencia de las pensiones de jubilación y retiro en muchos países. En contra de la idea muy difundida de que la edad es un fenómeno puramente biológico, cada sociedad establece marcas sociales y culturales para separar los grupos de edad, también celebra ritos de paso para cruzar las fronteras entre esos grupos. Las diferentes tareas, recompensas y privilegios que tienen niños, jóvenes,
Adultos y ancianos no responden a una evolución biológica pura, sino a la lógica cultural y a los juegos de poder que acompañan a esa evolución. Las fronteras, incluso las más formales en apariencia, como son las que separan las clases de edad, fijan un estado de las luchas sociales, es decir, un estado de la distribución de las ventajas y de las obligaciones. Bourdieu, 1988, 487. El género. Desde las sociedades más antiguas que se conocen, el género ha sido uno de los factores centrales en la construcción de desigualdades. Se han estructurado distinciones sociales y culturales entre los hombres y las mujeres para convertir las diferencias biológicas entre los sexos en jerarquías de poder, estatus e ingresos. La medición y valoración de las capacidades individuales casi siempre pasa por el tamiz del género, lo mismo que la distribución de cargas y recompensas que se deriva de esa valoración. Otros atributos individuales. La estatura, el peso, la apariencia física, el color de la piel, la fortaleza, la agilidad y la discapacidad física siguen siendo fuentes de muchas inequidades, no solo en aquellas profesiones o actividades íntimamente ligadas con las características corporales, como son el deporte o la moda, sino en muchos empleos en los que supuestamente no deberían contar para nada, desde la abogacía hasta la terapia psicológica, pasando por el comercio o los trabajos de oficina. Ya sea para tener acceso a puestos privilegiados o para evitar verse confinado a los empleos más despreciados, estos atributos siguen contando, incluso en países que han aprobado leyes ex professo para evitar este tipo de discriminación. Arguile señala que entre los varones la altura es un factor que puede generar ventajas, mientras que no ser gorda sería un factor de diferenciación entre las mujeres. La apariencia física operaría para ambos sexos. Arguile, 1994, 290. La dimensión individual es importante para comprender los factores que trabajan en pro de la equidad, entre ellos la resiliencia y la resistencia contra la inequidad. Me explico. Analizar la desigualdad en términos de capacidades y potencialidades individuales destaca la agencia de los sujetos, de modo que tanto la equidad como la inequidad pueden surgir del ejercicio de estas capacidades. Amartya Sen destaca que esta es una de las pocas ventajas que tienen los enfoques utilitaristas, el rescate de la dimensión individual y su preocupación por la felicidad de las personas. Sen, 1999, 60. En el plano individual, la igualdad y la desigualdad tienen el mismo origen, la capacidad de agencia y libertad de los seres humanos, forma potencial del poder que tenemos todos, pero en diferentes proporciones y con diferentes características, como resultado de procesos históricos sociales. Todos los seres humanos tenemos, aunque sea en escala muy pequeña, esa capacidad de apropiación de la riqueza social. Si no la tuviéramos, la igualdad sería impensable, porque la igualdad no es un estado fijo, producto de una supuesta distribución inicial de los bienes que nunca existió, o de una nueva redistribución 100% equitativa que nunca se produjo y, en el utópico caso en que se produjera, se alteraría casi de inmediato. La igualdad es más bien un horizonte, un proceso continuo de aproximación hacia una meta que nunca se alcanza. Y si bien requiere algún tipo de redistribución de bienes, lo más importante es la distribución de las capacidades que permiten alcanzar y reproducir la apropiación de esos bienes en el largo plazo. La resiliencia que manifiestan los individuos para salir de situaciones adversas, para buscar medios alternativos de supervivencia y para evitar ser excluidos de la sociedad es también una de las expresiones de esas capacidades. También lo son su resistencia e inconformidad frente a situaciones injustas o inequitativas. El énfasis en la resiliencia y la resistencia permite desvictimizar a quienes experimentan la exclusión y la desigualdad, ayuda a verlos como agentes con mayor o menor capacidad para afrontarlas y no como sujetos disminuidos que requieren ayuda y asistencia social.
al tratar de satisfacer sus necesidades y al tratar de alcanzar bienes socialmente valorados, bienes de sobrevivencia, bienes suntuarios, prestigio, riquezas, estima, etc. Los individuos ejercen su capacidad de agencia. Los puntos de partida pueden ser parejos o disparejos, igualdad o desigualdad inicial, los procedimientos pueden ser equitativos para todos o favorecer a algunos, igualdad o desigualdad de oportunidades, las proporciones de la riqueza social que obtienen pueden ser superiores, similares o inferiores a las que obtienen otros miembros de la sociedad o de los grupos de los que forman parte, igualdad o desigualdad de los resultados, pero en todos los casos se trata de un ejercicio de la capacidad de agencia. De este modo, aún en el plano individual se puede encontrar la dialéctica entre igualdad y desigualdad, ya que ambas brotan de las capacidades de agencia de los sujetos. Al estudiar estas diversas capacidades podemos encontrar los esfuerzos de aquellos que logran distinguirse de los demás y obtener más que ellos, pero también los esfuerzos de quienes no quieren quedarse atrás o de quienes se oponen a que algunos sobresalgan, de modo que el grado de equidad y los tipos de desigualdades, o de igualdades, están relacionados con las acciones de las personas. La resiliencia está asociada con mecanismos psicológicos que permiten a los excluidos y marginados revalorarse y con mecanismos culturales que dignifican la pobreza y el trabajo manual. Arguile, 1994, 62 y 224 Willis, 1977. Superar a los demás o no dejarse rebasar por ellos, promover la distinción social o buscar la equidad, apropiarse de una gran parte de la riqueza social o solo alcanzar una pequeña fracción de ella, son todas acciones que, pese a su signo contrario, expresan la capacidad de agencia de los seres humanos. Esta capacidad individual se pondrá en juego en los otros planos de la desigualdad social, tanto para promoverla como para resistirse a ella. El análisis de las diferentes capacidades de los individuos arroja luz sobre un aspecto de la desigualdad, en tanto que ayuda a responder la siguiente pregunta: ¿qué características de los sujetos inciden en la apropiación diferencial de los bienes sociales valorados? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los factores relevantes que hacen que unas personas puedan acceder a mayores riquezas que otras, en un contexto social dado? La contribución es importante, pero un análisis de la desigualdad que solo se quede en esta dimensión individual tiene varios problemas, entre ellos los siguientes. A. En primer lugar, hay que advertir que los atributos individuales tienen un origen social. Las capacidades individuales son producto de una historia social, aunque algunas tengan un componente genético, resultan de procesos históricos y su adquisición no depende solo del esfuerzo o de la tenacidad individual, sino también de condiciones y procesos colectivos. Si alguien alcanza un desempeño escolar impresionante, que después le lleva a obtener un buen trabajo y grandes ingresos, es algo que no depende solo de sus genes o de su dedicación al estudio, sino también de la nutrición propia y de la de sus padres, del capital académico y cultural que adquirió en el seno familiar, de la calidad de sus profesores y de sus escuelas, de las redes sociales en que se movió, etc. Aspectos que en apariencia son naturales y personales, tienen una historia social por detrás. Por ejemplo, la estatura. A comienzos del siglo XX los varones pobres de 14 años solo medían en promedio 1,30 m, mientras que los aristócratas e hidalgos de la misma edad llegaban aproximadamente a 1,50 m. Tilly, 2015. Si algo tan biológico como la estatura es susceptible de ser modificado por la historia social, ¿qué pasará con otros atributos como la capacidad de trabajo, los conocimientos, el capital cultural o la disposición al estudio? B. Las capacidades individuales también son sociales en su ejercicio, ya que están sujetas a procesos de valoración colectiva. No existen criterios universales para determinar qué capacidad de trabajo, qué conocimientos o qué atributos físicos son los mejores y merecen, por tanto, mayores recompensas. Por el contrario,
cada época y cada sociedad tiene sus propias escalas de valoración, de modo que la capacidad individual de apropiación no depende solo de cualidades intrínsecas a las personas, sino de la apreciación social de esas cualidades. En el primer capítulo de The Philosophy of Money, Simmel proporciona una descripción sistemática del modo en que se define mejor el valor económico. Para él, el valor nunca es una propiedad inherente a los objetos, sino un juicio acerca de ellos emitido por los sujetos. Appadurai, 1991 2.17. La valoración de la belleza, de la inteligencia o del trabajo de alguien es un acto cultural, que recurre al arsenal simbólico de la sociedad y puede ser objeto de interpretaciones encontradas, disputas y negociaciones. Appadurai, 1991 Bourdieu, 1990. Lo mismo sucede con el estatus, no se reduce a las características internas, sino a las marcas sociales que se han impreso sobre esas características, ya sea elevándolas como signo de prestigio o denigrándolas como estigma de un estatus inferior. C. Analizar la desigualdad solo en el plano de las capacidades de las personas equivale a ver a la sociedad como un mero agregado de pequeños productores aislados, a la manera de Robinson Crusoe, en el que cada quien obtiene de la naturaleza lo que le corresponde de acuerdo con sus habilidades, fuerza, conocimiento e inteligencia, sin reparar en las interacciones entre los agentes ni en los constreñimientos de las instituciones y estructuras sociales. Tilly, 2035. En efecto, si cada quien estuviera arrinconado en una porción del bosque, completamente solo, suponiendo que cada quien disponga de una superficie de terreno similar, la riqueza que obtendría dependería en gran medida de sus capacidades individuales. Un enfoque individualista de la desigualdad es muy útil para determinar los resultados diferenciales que obtienen los agentes, haciendo abstracción del contexto social y de las relaciones sociales. Pero tendría fuertes limitaciones para considerar estos factores meta-individuales. Además, está el problema de explicar por qué las personas tienen diferentes capacidades. Hay una larga historia detrás de esas diferencias, que cada vez es más compleja y más social, porque en la formación de las capacidades ya no solo intervienen el núcleo familiar y el grupo de parientes, sino también las escuelas, los medios de comunicación, las empresas y muchos otros agentes. Por otro lado, el ambiente del que se extrae la riqueza no se puede considerar más como un medio natural intocado, que está ahí virgen y disponible para el primero que llegue a aprovecharlo. En el mundo real raramente puede haber algo que no haya sido adquirido sin algún grado de injusticia y parece ridículo, por imposible, retroceder al principio y establecer quiénes son los propietarios originales que tienen derecho sobre los bienes y dejar a un lado todas las transferencias involuntarias. Punto. En las sociedades reales es claro que la capacidad de algunas personas para generar más tenencias o posesiones que otras depende de manera crucial de la sociedad en la que viven, de las actividades de aquellos que les han precedido, de la clase social, la familia, el género y la raza en la que han nacido y de la buena o mala suerte en cuanto a la salud, el lugar y el tiempo. Campbell, 2002, 71 y 73. Lejos de eso, las riquezas se obtienen de un entorno que es producto social de muchas generaciones, y se recurre a una masa de conocimientos acumulados y de recursos institucionales que también son resultado del esfuerzo colectivo de la humanidad, aunque puedan ser objeto de apropiaciones y usos privados. D. La perspectiva meramente individualista de la desigualdad deja fuera del análisis los procesos de explotación y acaparamiento de oportunidades que, a mi juicio, desempeñan un papel central en la generación de las desigualdades de mayor magnitud. Las mejores estrategias que proponen los enfoques individualistas para reducir la desigualdad apuntan hacia la elevación de las capacidades de los sujetos, en particular de los más pobres o excluidos. Dichas propuestas no son malas, es más, son fundamentales, ya que si no se fortalecen las capacidades de apropiación de la mayoría de la población, la desigualdad persistirá.
pero son insuficientes. Las relaciones de poder, la trama institucional y las estructuras sociales que sostienen la desigualdad también tienen que ser transformadas para que crezcan y se desarrollen en todo su potencial las capacidades de quienes afrontan las mayores desventajas. El análisis de la dimensión individual de la desigualdad es esclarecedor, pero no suficiente para la comprensión del fenómeno. Muestra que diferentes sujetos tienen diferentes capacidades, pero no explica cómo se construyeron esas diferencias. Tampoco dice mucho sobre el contexto social en el que operan esos sujetos. Utilizando la metáfora de las redes, se puede decir que el plano individual del análisis nos permite ver que cada persona tiene una red para pescar diferente, más grande o más pequeña, hecha con material más resistente o más frágil, con un entramado más cerrado o más abierto, y que cada quien tiene más o menos fuerza y más o menos habilidad y conocimientos para pescar, de modo que, al conjugarse todos esos factores, algunos pescan más peces que otros. También nos recuerda que para afrontar la pobreza y la desigualdad no sirve de mucho repartir pescado a los que no lo tienen, que es mejor enseñarles a pescar. No es poca cosa ayudar a entender esto, pero muchas cuestiones quedan sin explicar. No sabemos nada sobre las reglas para pescar, o por qué algunos pueden pescar en donde hay peces más grandes y de mejor calidad y para otros están vedados esos lugares, porque algunos no tienen acceso a las mejores redes o cómo fue que algunos nacieron en pueblos en donde nadie sabía pescar, por no mencionar a aquellos que nunca han visto el mar. Tampoco nos explica cómo es que algunos se quedan con una parte de los peces que otros capturaron, ni lo que hacen para sobrevivir aquellos que no pudieron pescar. Para contestar estas preguntas, es necesario contemplar otras dimensiones de la desigualdad. Página 61.